en que sería un anexo a lo que ya se expuso la semana anterior, una justicia mayor, el llamado de Jesús a la veracidad. Estaremos mencionando el mismo pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, aunque nos enfocaremos particularmente en el versículo 37. Pero permítame orar antes de continuar. Oh Señor bendito, gracias por concedernos de este descanso necesario para nuestras almas, pero en medio del descanso también nos provees de alimento para la misma. Que tú puedas fortalecer nuestras debilidades, que puedas, oh Señor, llevarnos a considerar aquellas falencias, aquellos pecados, aquellas fortalezas, que tu palabra, oh Señor, pueda producir el fruto en cada corazón, que pueda caer sobre buena tierra y pueda producir este buen fruto. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, dice la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Continuamos en nuestra introducción al Sermón del Monte. Hemos considerado la semana anterior, o iniciamos la semana anterior, esta cuarta ilustración que nuestro Señor Jesús ha dado, en donde Él está enseñando a sus discípulos sobre la importancia de cumplir con los juramentos, a diferencia de la práctica que tenían los escribas y fariseos, quienes buscaban crear diversos artilugios y para liberarse de los compromisos adquiridos. Ellos habían descuidado tanto este asunto al punto de que habían elaborado un estándar propio compuesto de diversas fórmulas de juramentos, a los cuales, según su conveniencia, calificaban como de mayor o menor relevancia para sus propias responsabilidades, al punto de que podían decidir si honraban o no dichos juramentos. Sin embargo, nuestro Señor confrontó este tipo erróneo de práctica, llevándolos a considerar que no importaba el tipo de fórmula que utilicen en medio de sus juramentos o compromisos, de todos ellos, el Dios soberano y omnisciente es testigo, dado que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. En tal sentido, los discípulos de Cristo no deberían depender de una fórmula o juramento para hacer más veraz sus palabras o compromisos. Simplemente debemos de ser conscientes de que de todo asunto que digamos o afirmemos, Dios está detrás en alguna manera de todas esas cosas. Por lo tanto, si nuestra justicia va a ser superior a la de los escribas y fariseos, necesitamos desarrollar un hábito piadoso de cumplir nuestras palabras en cualquier situación o circunstancia, mientras la providencia del Señor nos conceda esa oportunidad. Toda palabra que salga de nuestra boca debe caracterizarse por la veracidad, sin doblez ni hipocresía en nuestras palabras o compromisos. El día de hoy concluiremos con esta cuarta ilustración, ampliando un poco más lo mencionado ya la semana anterior, en lo cual nos centraremos en este último pasaje, el pasaje del versículo 37 de Mateo 5. Vamos a considerar primero dos preguntas que quiero responder, y en la segunda parte nos enfocaremos en el pasaje del versículo 37. Tres puntos principales el día de hoy serán: dos interrogantes comunes, la regla general, versículo 37, parte A, la causa principal, versículo 37, parte B, y unas aplicaciones finales. Primero veamos las dos interrogantes comunes, aunque ya mencioné algo la semana anterior. La semana anterior dijimos que existe una posición o una conclusión, incluso de algunos creyentes,
con respecto a estos pasajes que hablan de los juramentos, y su conclusión es que Cristo ha prohibido estrictamente cualquier juramento. Incluso algunos de ellos niegan jurar dentro del contexto, por ejemplo, de un juicio o de algún acto solemne que requiera la palabra. La primera de las interrogantes, de las dos que veremos entonces en este punto, es: ¿está prohibido juzgar? Son estas palabras, está prohibido jurar. Son estas palabras de Cristo, las que acabamos de leer en Mateo 5, son estas palabras de Cristo una prohibición absoluta, o en línea con Santiago, que afirma la misma prohibición. Santiago también prohíbe emitir cualquier tipo de juramentos. Entonces eso es lo que queremos responder en esta primera interrogante. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:34: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y luego añade en el versículo 37 de Mateo 5: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En armonía con estos pasajes, luego vemos que el apóstol Santiago en su carta describe algo similar. En Santiago capítulo 5, versículo 12, él menciona: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Lo que podemos mencionar en esta primera interrogante es que la prohibición de Cristo, en este caso, en estos pasajes, e incluso la de Santiago, fue dentro del contexto del sistema farisaico. Es decir, muchos judíos, de acuerdo a la enseñanza que habían recibido por varios años, buscaban diversas fórmulas que les permitieran no cumplir sus compromisos, es decir, buscaban salidas a las palabras dadas o a las promesas hechas sin, según ellos, caer en algún perjurio. Para esto concluyeron y dijeron: si no mencionamos de manera explícita el nombre de Dios, entonces cualquier otro juramento que se haya realizado donde no estuviese inmerso el nombre del Señor era considerado como un juramento de menor valía. Por lo tanto, no deberían ser rigurosos en sus cumplimientos. Como ya fue mencionado, ellos habían aprendido a jurar o apoyar sus afirmaciones para confirmar sus compromisos utilizando diferentes fórmulas, como: te lo juro por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, o incluso por mi propia cabeza o por mi propia vida. Al igual que el Señor Jesús, Santiago, quien también escribió a judíos creyentes que habían sido dispersos a diferentes localidades, Santiago también probablemente enfatiza lo mismo, porque escribe a un grupo similar de creyentes, eran judíos en su mayoría. Y ellos probablemente también recibieron la misma enseñanza de los escribas y fariseos, es decir, la de fortalecer sus afirmaciones con juramentos, a los cuales ellos llamaban algunos como no obligatorios. Es decir, cuando juraban por la tierra o por cualquier otra cosa, entonces para ellos eran tipos de juramentos no obligatorios. En su opinión, estos juramentos no obligatorios, a lo cual en este caso Santiago también afirma y dice, en armonía con respecto a lo que Cristo había mencionado en el Sermón del Monte, él enfatiza lo mismo: está prohibido, o lo que está prohibido, mejor dicho, lo que no deberían de hacer, la práctica que se está prohibiendo es justamente llevar a cabo juramentos, votos o compromisos superficiales. Y menos, lo que también está prohibido es que quieran liberarse a través de esta mala práctica de establecer juramentos de diferentes niveles o tipos para poder liberarse de sus compromisos que han jurado o que han sido establecidos. Entonces Santiago incluso añade en su carta, cuando él menciona el pasaje que leímos, él dice que esta mala práctica, es decir, de estar jurando falsamente o a usar juramentos a más de sus palabras en sus reuniones, en sus conversaciones comunes, lo que él añade incluso que esta mala práctica puede acarrear hasta condenación.
es decir, el juicio de Dios, dado que el Señor no tendrá por inocente al culpable que hace juramentos o votos a la ligera, o es muy ligero en hablar en este sentido. Por lo tanto, las expresiones del Señor Jesús en el Sermón del Monte y las de Santiago en su carta no son una prohibición absoluta a todo juramento. Sí es una prohibición a no hacer juramentos vanos o superficiales. La enseñanza del Señor Jesús y la de Santiago, que armonizan en ese sentido, no son una prohibición absoluta a todo juramento o a no llevar a cabo nunca ningún tipo de juramento o voto o compromiso. Por ejemplo, si en algún momento a un creyente le toca estar en una corte legal, sea como acusado, acusador o como testigo, probablemente dentro del contexto de los mecanismos judiciales, para estar seguros, aunque eso no es infalible, para estar seguros se le puede requerir un juramento previo a la declaración. Y incluso en algunos estados o países ese juramento previo es realizado sobre una Biblia, lo cual tiene la finalidad de que cada palabra que va a decir esta persona sea absolutamente cierta, no matizada, no falsificada, no alterada. Son situaciones particulares como estas que hacen entonces que un juramento pueda ser algo necesario y no esté estrictamente prohibido como algunos concluyen. De igual forma, los votos matrimoniales. Ayer fuimos testigos de votos matrimoniales. Son escenarios como esto, un pacto o un voto de membresía, una ceremonia de algún tipo de dignidad civil o eclesiástica. Son escenarios como esos en los cuales podemos ver que un juramento, un voto, un compromiso es necesario y no está estrictamente prohibido como algunos concluyen. Por lo tanto, si se lo hizo de manera específica en estos escenarios, este tipo de fórmulas de juramentos, lo que se está prohibiendo básicamente es este tipo de fórmulas o juramentos en nuestras conversaciones comunes. O incluso algunos decían o apelaban al juramento por cualquier cosa, y apelas a un juramento por cualquier cosa para ser creíble. Pero al final solo lo haces para ser creíble y no con la intención de verdaderamente cumplir con lo que has prometido. Es importante considerar entonces que no estamos ajenos en nuestro contexto a lo que experimentaron en esta mala práctica los escribas y fariseos, y evidentemente a lo largo de los tiempos. No estamos ajenos a eso. No estamos ajenos incluso a sus fórmulas, a sus mecanismos creados para jurar. A veces tampoco incluso estamos ajenos a sus compromisos o a su poco compromiso que tenían por mantener sus juramentos, sus palabras dadas. ¿Por qué? Debemos de saber que independiente de las costumbres que hayamos heredado quizás de nuestras familias o de la cultura de nuestro país, o incluso de la falencia de los sistemas civiles que deberían ser quizás ejemplos de justicia y de verdad, a pesar de todo eso, debemos de saber que la verdad de estos pasajes de Mateo continúan siendo invariables y aplicables a nuestra vida y a nuestras circunstancias. Quizás usted en su conciencia esté convencido de que no debe jurar nunca por nada en ningún momento. Quizás ese sea su convencimiento a la luz de lo que la palabra de Dios le ha dicho, sea por una convicción personal o escritural. En cualquiera de los casos, espero que hoy su convicción, si es esta, sea alimentada con lo explicado referente a las expresiones de Jesús. Pero por otro lado, quizás usted sí tiene el hábito de jurar por cualquier cosa, en cualquier momento o circunstancia. De modo que al hablar o su hablar está lleno de juramentos, para lo cual, aunque hemos hecho énfasis en lo que Cristo ha enseñado, Él no prohíbe absolutamente los juramentos. Lo que estamos afirmando es eso, no prohíbe absolutamente los juramentos, pero eso no nos da el derecho entonces de usarlos de una forma indiscriminada y vana. Incluso el sabio en Proverbios menciona, en Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. Por lo tanto, tengamos cuidado de andar creando fórmulas en nuestro común hablar, como en verdad, te lo juro por la piedra más pequeñita del patio de mi casa. No te creo. Te lo prometo por la estrella fugaz que pasó frente a mi vecino. Dime la verdad, por Diosito Santo, que así pasó. Ese es más común, ¿verdad? Etcétera, etcétera y etcétera. No estamos ajenos a la práctica de los escribas y fariseos. A veces podemos haber creado nuestras propias fórmulas. Nuevamente, aunque entendemos que el pasaje de Jesús no está prohibiendo todo tipo de juramento estrictamente, eso no nos da lugar a usarlos de manera indiscriminada y descuidada. Nuestras conversaciones comunes no son escenarios adecuados para establecer compromisos o juramentos de los cuales no nos haremos cargo o los olvidaremos prontamente. Entonces, la primera interrogante es, ¿está prohibido jurar? Totalmente, una prohibición absoluta. La conclusión es, no absolutamente, sí está permitido en condiciones particulares y específicas y no en nuestras conversaciones comunes. La segunda interrogante, entonces, es, si esto es así, ¿por qué Dios interpone juramentos? ¿Acaso hay alguna probabilidad que Dios no cumpla lo que ha dicho o ha prometido? Esa es la segunda interrogante. Para lo cual respondo, absolutamente no hay esa probabilidad. En las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 3, versículo 4, él menciona, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero algunos que piensan de que Dios ha prohibido todo juramento, pueden también decir, Dios ha prohibido todo juramento, entonces ¿cómo puede ser posible que Dios prohíba algo y luego haga uso de eso mismo que ha prohibido? Por esto, entonces, necesitamos ver algunas causas. ¿Por qué Dios ha hecho juramentos? La primera causa por la cual el Señor interpone juramento es totalmente diferente a la nuestra. Cuando Dios realiza algún tipo de juramento, no es para aumentar su credibilidad, no es para ser más verdadero en lo que dice o en lo que está prometiendo. No es para eso. Cuando Dios jura, no es para eso, no es para aumentar su verdad o su credibilidad. Dios es veraz siempre y lo ha sido siempre. Como por ejemplo, le fue dicho a Balac en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, menciona, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él es el Dios verdadero e inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá, sin faltar a ninguna de sus afirmaciones. Dios es veraz. Por lo tanto, la motivación o el propósito, la causa por la cual el Señor jura o ha jurado o ha interpuesto juramento es diferente de la nuestra. Lo segundo es que también los juramentos en Escritura de parte de Dios, cuando Dios ha interpuesto juramento en Escritura, son para motivar, provocar o confirmar la fe de los hombres o nuestra fe. Es decir, todos hemos sido afectados por el pecado a causa de nuestra incredulidad. El Señor se ha condescendido de los hombres, interpone juramento hacia la criatura sobre sus hechos redentores. Y aunque Dios es digno de toda confianza y verdadero en todos sus caminos, el hombre no lo es.
Por lo tanto, él consideró necesario jurar o interponer juramento para confirmar o provocar que nuestra fe sea afirmada en este sentido, no por causa de él mismo. Por ejemplo, a Abraham se le dijo en Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Entonces el Señor el Señor Altísimo interponiendo juramento hacia Abraham, pero justamente es para fortalecer o confirmar la fe en el corazón de Abraham. Igual vemos en Isaías capítulo 45 versículo 23: por mí mismo hice juramento. Isaías 45, 23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En tal sentido, mientras los hombres juramos o prometemos con la intención de que nuestras palabras sean tomadas en serio, e incluso para ser considerados más veraces o algunos para quedar bien con los demás, Dios no lo hizo con esos motivos. Nosotros pudiéramos interponer juramento con esos motivos, pero Dios no lo hizo porque su palabra no fuera digna de confianza, ni porque Él pudiera en algún momento o cambiar de dirección en aquellas cosas anunciadas. Sus juramentos en la Escritura tienen más que ver con la condescendencia que Él ha tenido hacia los hombres, una compasión que Él ha mostrado de esta forma por nuestra debilidad. Para proveer mayor seguridad a nuestra fe, Él interpuso un juramento y Él jura por sí mismo, no habiendo nadie más alto e importante por quien jurar. Por lo tanto, Cristo en la Escritura no nos prohíbe absolutamente todo juramento en los pasajes que hemos leído, sí nos llama a considerar seria y diligentemente nuestros juramentos, votos o promesas, los cuales son necesarios en ciertas situaciones o circunstancias. Pero a su vez también, Dios nunca se contradice con sus palabras, porque Él mismo, dado que Él mismo interpuso juramento en momentos particulares donde consideró que la fe o la confianza de los creyentes lo necesitaba. Habiendo respondido esas dos interrogantes, vamos al segundo punto, la regla general, versículo 37 de Mateo 5. Leo nuevamente, Mateo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Dice Perkin que hay una regla de comunicación que al parecer es establecida por el Señor Jesús. Y es esta: que tu forma de comunicarse siempre sea sí, sí, no, no. Es decir, debes evitar lo que se ha mencionado en los pasajes anteriores, un uso indiscriminado y descuidado de los juramentos en el habla común. Deberíamos más bien utilizar una simple afirmación o una simple negación en lo que decimos. Debe haber una firmeza al hablar, y parece que hay una firmeza al hablar de parte del Señor. Él pretende enseñar a cada uno de los creyentes. Evidentemente se espera de que todo hijo de Dios, todo cristiano verdadero, no considere en su forma de hablar, no considere en sus labios otra cosa que no sea la verdad. Por lo tanto, la palabra del creyente o de cualquier creyente se respalda o se debe de respaldar de forma sencilla con lo que afirma o con lo que niega.
Si las personas a nuestro alrededor empezaran a observar o empiezan a observar el cumplimiento fiel de aquella palabra dicha por nosotros, entonces eso debe ser suficiente garantía con lo que decimos. Aunque esta regla podría ser aplicada de maneras diferentes, ahora nos referiremos a su posible aplicación en nuestro lenguaje común. Es decir, si quieres afirmar algo en tu lenguaje común, en tus conversaciones comunes, en tu habla común, que tu afirmación sea sí. Si quieres afirmar algo, que tu negación sea no, si quieres negar algo. Por lo tanto, en tu comunicación normal, no digas más, aunque el contexto te inste a ello, queriendo llevarte a decir más cosas de lo que debieras. Por ejemplo, esta regla general, está en contra de adicionar invocaciones a nuestras afirmaciones o a nuestras negaciones habituales, como por ejemplo, oh Señor, sí, o también, buen Dios, no, o ahí Señor, sí, o Diosito lindo, no, o cualquier otra combinación similar. Algunas de estas invocaciones del nombre del Señor claramente son permitidas y lícitas en otro contexto, cuando oramos, cuando adoramos al Señor, cuando predicamos la palabra de Dios. Pero en nuestras conversaciones ordinarias, con familiares, con amistades, en nuestras conversaciones ordinarias, estas invocaciones pueden constituirse en un abuso del nombre de Dios. Si piensas en un presidente o un rey, probablemente a ninguno le gustaría que su nombre sea mencionado por todos de forma común. Mucho menos a nuestro Dios soberano, que es sumamente celoso de su gloria. Entonces la primera es, esta regla está en contra de adicionar invocaciones a nuestras afirmaciones o negaciones habituales. Lo segundo es que esta regla busca cuidar que las afirmaciones o declaraciones deberían de ser solemnes. A veces usamos afirmaciones o negaciones o declaraciones solemnes, pero las usamos en nuestro hablar común y diario. De tal manera que quienes nos escuchan, se les va a ser muy difícil identificar, ¿estás hablando en serio? ¿O estás hablando en broma o de forma ordinaria? Cuando piensas en el hablar de nuestro Señor Jesucristo, quien es el modelo máximo de piedad, nos encontramos en que el Señor Jesús hubo momentos particulares e importantes en los cuales a Él le fue necesario interponer declaraciones más solemnes para que lo que estaba enseñando, lo que estaba explicando, sea mejor recordado por sus oyentes, como por ejemplo una expresión común: de cierto os digo, en verdad os digo, os aseguro, les digo la verdad. Fueron expresiones del Señor Jesús. Y aunque en el hablar de Cristo sabemos también, nunca hubo ni mentira ni engaño, dado que Él es Dios verdadero y hombre verdadero, sin embargo, por causa de sus oyentes, no solo afirmó o negó algo con sus palabras, sino que hubo momentos particulares en los cuales Él consideró usar expresiones que tenían un matiz de juramento, de compromiso, para enfatizar o reafirmar o negar algo que ciertamente se iba a cumplir conforme a sus palabras. El problema nuestro es que a veces es cuando usamos este tipo de afirmaciones o negaciones solemnes en nuestro hablar ordinario, sin identificar la diferencia de lo que afirmamos o negamos, y menos aún de preocuparnos en cumplir aquello de lo cual solemnemente hemos hablado en nuestro descuido.
La tercera parte, el tercer punto en esta regla también condena el uso de execraciones. ¿Ha escuchado esa palabra antes? Es decir, cuando alguien desestima el carácter sagrado de algo, haciéndole perder por nuestra ligereza dicha cualidad. Como por ejemplo, pudiéramos decir en nuestras conversaciones comunes, sí, o de lo contrario me muero. No, en tal caso estaría muerto. Sí, se me va la vida. O cualquier tipo de expresiones similares. El punto es, el Señor mismo nos dijo antes, nosotros no podemos hacer ni blanco ni negro uno de nuestros cabellos. Menos podríamos determinar cuándo alguien va a vivir o hasta cuándo alguien va a morir. Entonces, esta regla busca evitar que desestimemos el carácter sagrado de aquellas cosas, hablando de manera ligera de esas cosas, haciéndoles perder esa cualidad. Y por último, esta regla de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, también busca prohibir los juramentos ordinarios, ya sea en el nombre de Dios, como hemos visto, o de cualquier otra criatura o cosa, como pretendieron hacer los escribas y fariseos. Y junto con esto, algunos incluso pretenden en sus conversaciones cotidianas, evidentemente dicen, yo no voy a jurar, esa es su convicción, pero como yo no voy a jurar, mejor digo, bueno, por el sí y por el no. Yo recibo lo que venga. Cuando al final no dejan que sus frases, no deja que sus frases tengan algún tipo de juramento también. Porque al final, si no estamos seguros de algo, nuestro hablar entonces preferiblemente debe ser no añadir más a nuestras palabras. Si no estamos seguros de algo, nuestras palabras deben ser bastante limitadas entonces, en vez de afirmar más allá de lo que pudiéramos. En conclusión, todo discurso que realicemos en nuestras conversaciones cotidianas debe desconsiderarse de que si añadimos algo, una aseveración, una promesa, un voto o juramento en nuestras conversaciones cotidianas para confirmar nuestro discurso por encima del sí y por encima del no, entonces eso puede volverse en un abuso contra esta regla establecida por nuestro Señor en nuestras conversaciones comunes. Esto podía ser aplicado a los escribas y fariseos, a los judíos, o a los creyentes, o a cualquier hombre o mujer, en cualquier momento, a cualquier persona, el Señor le va a pedir cuentas por sus palabras, por todas nuestras palabras. Muchas veces incurrimos lamentablemente en esto. Es decir, confesamos o juramos, adicionamos palabras a nuestro hablar común. Esto podría ser más bien, incluso por nuestra deshonestidad, es decir, como he sido deshonesto muchas veces, tengo que estar interponiendo juramentos siempre para que me crean, porque no me quieren creer. A veces por nuestra práctica diaria, sabemos que nuestra simple palabra no será confiable para aquellos que nos escuchan. De esta manera buscamos inducir a las personas que nos crean. Añadimos juramentos o palabras solemnes, y es justamente lo que el Señor quiere evitarnos al darnos esta regla. Como dice Perkin, los cristianos debemos decir lo que pensamos y pensar lo que decimos. Por lo tanto, nuestra palabra, sin adornos o frases adicionales, debería ser suficiente en cualquier conversación cotidiana. Por eso el Señor dice a sus discípulos, a aquellos que tienen una justicia mayor que los escribas y fariseos, que simplemente nuestro decir sea sí, si nuestra mente está convencida de que es sí, y que nuestro no sea no, si en realidad lo que queremos decir es no.
Cada cristiano es un representante del Señor, que es la verdad. De hecho, muchas veces afirmamos y decimos que tenemos la verdad porque tenemos a Cristo, y eso es verdad. Pero si afirmamos esto, entonces todas nuestras conversaciones, nuestro lema diario debe de ser que seamos veraces en lo que decimos. No solo porque sea algo conveniente en algunos momentos, sino porque estamos siendo representantes del Dios que es veraz. En todas nuestras conversaciones, la verdad debe ser nuestro lema diario, y por lo tanto debemos de ser veraces, para que Dios sea glorificado en cada una de nuestras palabras. Eso nos lleva al tercer punto, luego de haber visto la regla general, la causa principal. La última parte del versículo 37 de Mateo 5, leo todo el pasaje, pero dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La causa principal de esta regla es necesaria. Es el reconocimiento de que toda palabra mentirosa tiene una procedencia u origen. Y ese origen no es Dios. De Dios no procede eso. Todas esas exageraciones, todos esos descuidos, todo lo que es de más de esto, dice el pasaje, procede del mal. O literalmente del maligno. Con esto no estoy diciendo, por si acaso, que vamos a echarle la culpa de todo lo que hablamos al diablo. No es el diablo que me hace decir estas cosas, es el diablo que me hace hablar de esta manera. Porque de toda palabra corrompida o descuidada que decimos, evidentemente no vamos a excusar con ese argumento. Yo no dije eso, fue el diablo el que me hizo decir eso. Hacer eso sería muy inmaduro, claro está, y también una mala comprensión de nuestro propio corazón. Cuando decimos que procede del mal o del maligno, nos estamos refiriendo al hecho de que Satanás es el creador e instigador de la mentira. Así como actuó en el Edén, recordamos la escena del Edén, él actuó de esa manera poniendo en duda la palabra de Dios, la palabra del creador, puso en duda en el corazón de ellos. E incluso pretendió con sus afirmaciones decir de que Dios había mentido con lo que les dijo. No morirán. Dios había mentido en su mandato y en las consecuencias que les advirtió. Entonces Satanás es el padre de mentira. E incluso es tan audaz que muchas veces usa la escritura para sustentar sus engaños. Es un ser que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y padre de mentira. Y es precisamente el motivo por el cual nos ha sido dada esta regla que hemos visto anteriormente. Para que no seamos llevados por ese tipo de excesos en el hablar, en el jurar, dado que si excedemos una simple afirmación o negación en nuestro lenguaje común, empezamos a circundar el terreno de lo que proviene del mal. Cuando piensas en la oración modelo del Señor Jesús en Mateo 6, especialmente en el versículo 13, la petición dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quizás lo que podemos pensar cuando dice mas líbranos del mal es que seamos librados de los peligros de este mundo, de algún accidente, de alguna enfermedad, etc. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces hemos tomado esta oración o hemos pensado en esta oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Cuántas veces hemos pensado en esta oración de ser librados del mal como una petición para que seamos librados de hablar de más? Como una petición para ser librados de ser descuidados en nuestro hablar, o como una petición para ser cuidados de no hacer votos a la ligera. Quizás no lo habíamos pensado así. Señor, líbranos del mal. Quizás solo pensamos en los peligros externos.
pero no hemos pensado del mal que puede proceder de nuestra propia labios, nuestra propia lengua, de nuestro hablar, porque esto también procede del mal. Incluso, como decía Santiago en el pasaje que leímos hace un momento, el pasaje decía que debemos hablar cuidadosamente, no descuidadamente, porque podríamos acarrear incluso algún tipo de condenación, decía Santiago. Cada vez que caemos en algún tipo de abuso de nuestros juramentos o afirmaciones o invocaciones en nuestro lenguaje común, cada vez que caemos en esto, podríamos estar circundando el terreno del mal. Por lo tanto, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. No sigamos el camino del padre de mentira y del mal que procede de él. Y aunque nosotros somos responsables, evidentemente, incluso de algunas propias tentaciones en nuestro corazón, otras en cambio son fomentadas por el enemigo en nuestras almas, en cualquiera de los casos pueden ser prevenidas si estamos apercibidos y atentos. Y además de todo lo mencionado, esta regla que hemos establecido conforme a la palabra de Cristo también nos sirve como un filtro. ¿Un filtro para qué? Un filtro para examinarnos a nosotros mismos, en donde vamos a colar o filtrar todo nuestro hablar, de aquello que armoniza con la verdad y de aquello que pudiera proceder del mal y atraer condenación. La conclusión natural es, si en tus palabras no eres fiel o veraz, la Escritura dice que estás bajo juicio porque tus palabras proceden del mal y has abrazado las mismas constantemente en tu corazón. En tal sentido, todos aquellos que se caracterizan por quebrantar constantemente su propia palabra, no siendo sinceros, no siendo íntegros en su manera de hablar, están evidenciando que están viviendo bajo el ámbito del mal, como dice la Escritura. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Muchas veces de esta manera podemos saber qué hay en nuestro corazón o qué hay en el corazón de las personas. Y lamentablemente muchas veces llegamos a la conclusión que no hay nada bueno por la forma de hablar. El salmista nos dice en Salmos 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en otro salmo, describiendo la participación de la comunión cercana con el Señor, el Salmo 15:2, menciona, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por otro lado, el sabio en Proverbios 12:22 menciona, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Como vemos, esto no es un asunto de menor importancia. Como hacían los fariseos decían, si hemos jurado en el nombre de Dios, tengo que cumplirlo. Si he hecho cualquier otro juramento, no es tan relevante cumplirlo. No es un asunto de menor importancia. Y mucho menos no es algo que podamos decir, eso no es para mí. Dado de que amar la verdad de corazón nos lleva precisamente a que nuestro sí sea sí, o que nuestro no sea no, como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ir en contra de aquel remanente de corrupción que nos aqueja, con la firme intención de que nuestro Dios o nuestro buen Dios se alegre y apruebe nuestro caminar. Pero para eso tenemos que cuidar también nuestro hablar. Claramente el llamado de nuestro Señor a su pueblo, a sus discípulos, es un llamado a la veracidad.
Y este llamado a la veracidad no es solamente cuando usamos el nombre de Dios en un juramento, sino que este llamado a la veracidad es en todo tiempo, en nuestras conversaciones rutinarias o sencillas, así como en nuestros compromisos más solemnes. Es un llamado a la veracidad en nuestras pocas palabras, como un sí o un no. Es un llamado a la veracidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Así como en las muchas palabras también tener cuidado de no cometer exabruptos en lo que decimos. En cualquiera de los casos, el pueblo del Señor debe de distinguir la verdad en sus palabras y en sus acciones. Tenemos un llamado del Señor. Él es el Dios de verdad. Tenemos un Redentor denominado el Dios de la verdad. También el testigo fiel y verdadero. Y tenemos la obra del Espíritu Santo, de quien también se dice el Espíritu de verdad. Como dice Carlson, los cristianos afirman la verdad y seguir en aquel que es la verdad. Por lo tanto, en nuestras conversaciones debemos demostrar una gran señal de que nuestra identidad es la verdad. Eso nos lleva, luego de haber considerado la causa principal de este propósito, la causa principal de esta regla, del por qué el Señor nos dice sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, y que no podemos hablar en nuestras conversaciones rutinarias más de esto. Veamos algunas aplicaciones finales. Primero, somos llamados a honrar la verdad en todo lo que esté a nuestro alcance. Aunque a veces eso signifique incluso ser avergonzados, reconocer algún tipo de pecado y especialmente evitar todo tipo de mentiras piadosas que parecen no engañar a nadie o no dañar a nadie o que parecen incluso traer algún beneficio o provecho. Sin embargo, cada falta a la verdad, por más sencillo que parezca el asunto, está dejando un precedente del tipo de persona confiable que eres. En la iglesia, en el trabajo, en tu barrio, donde sea que te desenvuelvas. Ten cuidado, segundo, de ser una persona de doble ánimo. Sé sincero en lo que declaras con tu boca, en armonía con lo que piensas. Sin embargo, ser sincero no significa decir lo primero que se nos ocurra, de hecho lo que se quiere evitar, o lo primero que pienses. No confundas la sinceridad con imprudencia. Ser sincero implica una virtud donde lo que dices va en armonía con lo que piensas y con lo que sientes, no simulando, no aparentando algo que realmente no está sucediendo en tu corazón. Pero nuevamente, ser sincero no armoniza con la imprudencia. Tercero, considera no hacer promesas, juramentos o compromisos a la ligera. Como hemos visto, comprometerte en algo y luego no cumplir es un perjurio, es pecado. Ruega al Señor que te ayude y haz todos los esfuerzos posibles, conscientes e intencionales. No te comprometas a la ligera, incluso en cosas que parezcan de poca importancia. El Señor dijo: de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Cuarto, no pretendas ni te acostumbres a simular algo que no eres. Algo como esto a veces sucede con nuestros hijos, nosotros mismos quizás fuimos así también. Es decir, mientras los padres están en casa o cerca, se muestra un comportamiento y una actitud serio, tranquilo, ¿verdad? Pero en tanto que ellos se alejan, entonces muestran quizás sus verdaderas cualidades o actitudes.
A veces como creyentes actuamos así. En la iglesia sonreímos, nos abrazamos, nos tratamos bien, tenemos actitudes y expresiones agradables. Pero tan pronto los hermanos se alejan, o el pastor se aleja, entonces empezamos a mostrar aquellas actitudes, comportamientos reales, que evidentemente demuestran que tuve una simulación. O fue una actitud de hipocresía que no va en armonía con amar lo íntimo, como decía el Salmo, en lo secreto. Fingir, aparentar, concuerda más con aquellas cosas que proceden del mal o que acarrean juicios, pero no concuerda con la verdad de Dios. No pretendas ni te acostumbres a simular algo que no eres. Y por último, ten cuidado de las mentiras y de los engaños culturales que enfrentamos todos los días. Es decir, aquellas cosas que todos hacen, que todos practican, que todos hablan, que a todos les parece bien, con los cuales todos se comprometen y ninguno cumple. Certificados médicos falsos, deshonestidad en un examen, falsificación de documentos para obtener algún beneficio, falta de integridad en los trabajos, en el hogar, en la familia. Hay tantos ejemplos de perjurios. Ten cuidado de que las mentiras y engaños culturales no nos lleven hacia ese lado, porque eso procede del mal. Deberíamos evitarlos, procurar no seguir la misma corriente del mundo que claramente procede del mal y, como decía Santiago, terminará en un juicio. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, Mateo 5:37 es un llamado de Jesús a los creyentes a la veracidad. Cuando digáis sí, que sea realmente sí. Cuando digas no, que sea realmente no. Cualquier otra cosa además proviene del maligno. Oremos. Señor, ayúdanos definitivamente, porque independiente de nuestro carácter, temperamento, necesitamos tener cuidado de nuestras palabras, porque tanto los que pudieran hablar mucho puedan ser muy ligeros en acarrear perjurio en sus palabras, como también los que hablan poco y callan pueden ser cómplices de algún tipo de pecado. Ayúdanos a ser íntegros, a ser veraces como pueblo tuyo, y aunque no somos perfectos, es la realidad, que nuestro corazón anhele ser veraz cada vez más. Pero no basta solo con el anhelo, sino que necesitamos llevar a la práctica esa veracidad, empezando por nuestras palabras y el cumplimiento de las mismas en cualquier ámbito que nos encontremos. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles a nuestros compromisos que ya hemos realizado, a nuestros pactos, a nuestros votos, a nuestras responsabilidades. Ayúdanos a ser fieles y responsables a aquellas que tomaremos, y ayúdanos a cuidar nuestro hablar en nuestras conversaciones comunes. Que no seamos ligeros, sino cuidadosos de cada palabra que digamos. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.